Bueno, hoy continuamos con Pedro. Estamos estudiando Pedro. Ya nos quedan solo dos mensajes, este y el de la otra semana, y terminamos Pedro. A veces uno no se da cuenta de cuántos libros hemos leído ya aquí en la iglesia. Llevamos un montón de libros estudiados. Ya yo creo que nos faltan menos de los que ya llevamos. Ya hemos avanzado más. Entonces, gloria a Dios porque tenemos su palabra y podemos estudiarla. Yo me pregunto, le pregunto a usted, ¿hemos perdido algo por causa de Cristo? ¿Nos han rechazado de alguna forma, de algún lado por causa de Cristo? ¿O estamos viviendo de tal forma que nuestra fe se ha hecho tan cómoda, tan acomodada, que no arriesgamos nada por Cristo? Hoy le he llamado a este mensaje comodidad peligrosa, porque yo he visto que cuando el ser humano está muy cómodo, cuando el ser humano tiene todo, cuando el ser humano está en un estado de mucha comodidad, deja de hacer muchas cosas, deja de progresar, deja de desafiarse, deja de surgir, y en el plano espiritual pasa exactamente lo mismo. A veces uno tiene que ver la necesidad que se asoma por la ventana para ponerse las pilas. A veces uno necesita que lo incomoden un poquito para ponerse las pilas. Y a veces cuando uno está en un estado de muchísima comodidad, donde lo tiene todo, donde no le falta nada, donde tiene las condiciones de absolutamente todo, donde está en el mejor estado que puede estar para vivir el cristianismo, no aprovecha esa oportunidad para cumplir con los deberes del cristianismo. Y veo que a veces nosotros como cristianos estamos en entornos tan cómodos que se nos hace difícil vivir plenamente la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hacemos pocos desafíos cristianos, tenemos una fe acomodada, obedecemos poco, vivimos pensando más en nuestra comodidad que en cómo cumplir la voluntad de Dios. Y esto realmente no es algo que solo nos pasa a nosotros. Si nosotros vemos a los primeros cristianos el Señor les dio una tarea. Y los primeros cristianos se quedaron cómodos en Jerusalén. Y estaban predicando el evangelio en Jerusalén, y la misión de predicar en Jerusalén y en las zonas cercanas y hasta los confines de la tierra no pasaba, no se ejecutó, hasta que fueron perseguidos, hasta que fueron dispersados por todas las regiones, empezaron a predicar el evangelio en otros lugares. ¿Qué vemos acá? Que cuando el cristiano está cómodo en un lugar, no siempre cumple con lo que el Señor le ha pedido. Y que en tiempos de persecución, y que en tiempos de necesidad, y que en tiempos de entornos complicados, y que en tiempos donde son dispersados, el cristianismo progresa. Y el cristiano vive de acuerdo a lo que vemos en las Escrituras. Entonces el mensaje de hoy se trata de eso. Pedro le está enviando un mensaje a creyentes perseguidos y nos recuerda algo muy importante acerca del sufrimiento de Cristo, acerca de la comodidad y acerca de la voluntad de Dios. Entonces voy a leerles 1 Pedro capítulo 4 del versículo 12 al 19 y vamos a ir viendo versículo a versículo qué es lo que está diciendo Pedro acá. Dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios,
encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Ese es el texto que vamos a estudiar hoy, que nos deja Pedro. Y el primer versículo dice: amados, no se sorprendan. No se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Pedro le está diciendo a la iglesia que no se extrañe. Si los persiguen, no se sorprendan. Es lo normal. Sorpréndanse si no los persiguen. Aquí Pedro está dándonos una verdad fuertísima y una cachetada tal vez a una perspectiva que uno tiene de que la vida cristiana es muy cómoda y de que cuando hay incomodidades es raro. Aquí Pedro nos está dando lo contrario, nos está diciendo no se sorprendan porque más bien es lo normal. No crean que esto es algo extraño que está pasando. No es una cosa nueva. El sufrimiento, la persecución y el maltrato por parte del mundo para con los cristianos es normal. Es lo normal. Lo extraño sería que el mundo ame la verdad de Cristo, ame a los cristianos y ame lo que ellos profesan. Cuando nosotros decimos, o cuando yo digo que el sufrimiento, la persecución y el maltrato por parte del mundo es normal para el cristiano, no estoy diciendo que el cristiano tiene que vivir para el dolor y para buscar el sufrimiento. No, lo que quiero decir o lo que esto significa es que es una consecuencia natural de seguir a Cristo. Las consecuencias naturales de seguir a Cristo son el maltrato, la hostilidad, la persecución y el rechazo de este mundo. Jesús le dice a sus discípulos: acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si nosotros vivimos como Cristo vivió, el mundo que rechazó a Cristo también nos va a rechazar a nosotros. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces uno tiene que decir, si alguien me rechaza, no es raro, es lo esperable. Si yo digo en mi trabajo soy cristiano y alguien se burla de mí, no es extraño, es lo normal. Si yo digo que soy cristiano y que yo no hago algo porque soy cristiano y alguien se burla de mí, no se enoje, no se frustre, es lo normal. Si más bien a usted le responden con algo bonito, extrañese. Pero lo normal es el rechazo. No se sorprenda, porque si a Cristo lo rechazaron y nosotros vivimos como Cristo, a nosotros también nos van a rechazar. Segundo punto, es parte del costo del discipulado. El rechazo y el maltrato del mundo es parte del costo del discipulado. Ser discípulo de Jesús siempre tiene un costo. Siempre tiene un costo. Cuesta dejar muchas cosas que uno antes hacía. Cuesta cambiar la manera de vivir, cuesta seguir una cruz, seguir un rechazo. Decía Jesús: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y aquí no está hablando de la cruz como una prueba, está hablando de la cruz como una identidad. La cruz era una marca. Todo el que era crucificado era una marca de que era un criminal, era un rechazado, había hecho algo malo. Aquí Jesús está diciendo, todos ustedes ahora tienen una cruz que cargar, una cruz que los identifica. Y es la misma cruz que yo cargué. Y es parte del ser mis discípulos. Ser discípulo de Cristo tiene un costo. Y a veces nosotros queremos solo las cositas buenas de ser discípulos de Jesús. Y se nos olvida que el ser discípulo de Jesús tiene toda una parte complicada, tiene toda una parte difícil, que es el rechazo del mundo y además de todas las luchas que nosotros tenemos. Entonces entendamos que no hay sorpresa en el rechazo y no es un accidente el rechazo y la oposición, sino es el camino de la cruz. Tercer punto de lo que significa esto como que no hay sorpresa, es que también es un medio de prueba y de purificación de nuestra fe.
El Señor utiliza esto y por eso Pedro lo llama, es un fuego de prueba, dice Pedro. Este fuego de prueba. Pedro está diciendo que este sufrimiento prueba si nuestra fe es auténtica o es superficial. Cuando hay decisiones en donde nosotros tenemos que evaluar si ponemos primero nuestra comodidad o seguir la voluntad de Dios, es un momento en el que estamos probando nuestra fe. Cuando alguien dice, yo creo que Dios me está llamando a hacer algo, pero eso significa que yo pierda algo, ahí es un momento de probar nuestra fe. Dios me está llamando a ir al campo misionero, pero eso significa perder toda la comodidad que yo tengo acá. Dios me está llamando a renunciar a mi trabajo. Dios me está llamando a dejar mi orgullo y pedir perdón por algo que he hecho. Dios me está llamando a darle dinero a este misionero que está en el campo. Cuando Dios nos llama y esto afecta nuestra comodidad, se está poniendo a prueba nuestra fe. Se está poniendo a prueba nuestra fe. Siguiente punto, y lo dice Pedro y lo vamos a exponer un poquito más adelante. Cuando nosotros sufrimos rechazo, cuando nosotros sufrimos maltrato, cuando nosotros sufrimos por seguir a Cristo, es una evidencia de que pertenecemos a Cristo. Es una evidencia de que estamos en Cristo. Jesús le decía a todo el mundo, bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Jesús está diciendo, dichosos van a ser cuando los insulten por mi causa. Bienaventurados a los que insulten y a los que acusen falsamente por mi causa. La burla o el rechazo por obedecer a Cristo es una señal de que estamos bien identificados con Cristo. Y el último punto de esta porción es que es una rareza no sufrir nada siendo cristiano. Pablo lo resume muy clarito en 2 de Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Entonces, no es una rareza, ni es extraño. Y eso es lo que Pedro está diciendo. No se sorprendan, porque es lo normal. Ojo. Más bien, dice el siguiente versículo, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Aquí Pedro nos da una enseñanza poderosísima del actuar del cristiano ante la persecución. Y lo primero que dice es, regocíjense, alégrense, llénense de gozo. No porque están sufriendo. Llénense de gozo porque están compartiendo los padecimientos de Cristo. Esto no significa que yo me voy a regocijar del dolor. Y que si yo soy cristiano y estoy sufriendo, qué felicidad estoy sufriendo. No. Se trata de regocijarme en el dolor porque esto es una evidencia de que estoy caminando como Cristo caminó. Esto es una evidencia de que si Jesús pasó por esto y yo estoy pasando por esto, algo bueno está pasando en mi vida. Algo bueno estoy haciendo. Si sufren por hacer la voluntad de Dios o si sufren por obedecer a Dios, tengan gozo porque están caminando como Jesús caminó. Yo tengo que hacerme aquí una pregunta. ¿Qué prefiero? ¿No sufrir, pero caminar distinto a Jesús? ¿O sufrir caminando como Jesús? Ese es el dilema del cristiano. Que va a haber ocasiones que el caminar como Jesús implica sufrimiento. Y que yo puedo quedarme cómodo sin caminar como Jesús y evitarme ese sufrimiento. Pedro dice, dichosos.
No solamente porque están compartiendo el camino de Cristo, sino aquí trae una evidencia fuerte. Dice, dichosos son, pues el Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Pedro está diciendo claramente que en el sufrimiento se evidencia que el Espíritu de Dios está en ustedes. No es al revés, ¿verdad? No es, si yo paso por sufrimiento, entonces el Espíritu de Dios va a estar sobre mí. No es así. Es más bien está diciendo, es una evidencia clara de que ustedes viven de acuerdo al Espíritu de Dios. Un resultado de tener al Espíritu de Dios es vivir como Cristo quiere que vivamos y por ende sufrir, por ende sentir rechazo, por ende ser maltratados por este mundo. Y lo último que dice Pedro en esta porción, que me encanta también, es ustedes en su sufrimiento están glorificando a Dios. Cuando ustedes sufren por el Evangelio, glorifican a Dios. Dichosos, porque su sufrimiento glorifica a Dios. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, dice, pero por ustedes es glorificado. Tengan gozo, entonces, ¿por qué? Porque son uno con Cristo, porque tienen el Espíritu de Dios y porque glorifican a Dios. Aún en medio del dolor, aún en medio del rechazo del mundo, aún en medio del sufrimiento provocado por aquellos en contra del cristianismo, recuerden que son uno en Cristo, recuerden que tienen el Espíritu de Dios y recuerden que están glorificando a Dios. Versículo 15, Pedro dice, y aquí es como poner un asterisco gigante a todo lo que está diciendo, y dice que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Pedro está diciendo acá que la razón de su sufrimiento no sea pecado. Y está diferenciando. Está diciendo, una cosa es sufrir por ser cristiano y vivir como cristiano, y otra cosa es sufrir porque usted anda metiendo las patas. Y otra cosa es sufrir porque usted vive en pecado. Y otra cosa es sufrir porque usted es asesino, porque usted es malhechor, porque usted es entrometido, porque usted es ladrón. No confunda las cosas, dice Pedro acá. Las consecuencias de nuestro pecado no es a lo que está diciendo Pedro aquí de lo que me debo regocijar del sufrimiento que se provoca. Si yo por mi pecado estoy arruinando mi matrimonio, no voy a decir dichoso porque estoy viendo los padecimientos de Cristo. No sea carebarro. No. A los sufrimientos que se refiere Pedro son a esos sufrimientos que vive el cristiano por el rechazo y la hostilidad del mundo ante el comportamiento cristiano, ante el vivir como Cristo. Entonces, si usted dice, perdí el trabajo por una irresponsabilidad o estoy siendo rechazado de algo porque fui un grosero, porque traté mal a la gente y me rechazaron y ya no quieren hablar, ¿estoy sufriendo por Cristo o estoy sufriendo por mis errores? ¿Verdad? ¿Estoy sufriendo por defender la fe en Cristo? ¿Estoy sufriendo por defender un principio bíblico en el que yo creo? ¿Estoy sufriendo porque prediqué a Cristo en mi trabajo? ¿Estoy sufriendo porque vine a la iglesia? ¿Estoy sufriendo porque leo mi Biblia en el tiempo de almuerzo en mi trabajo? ¿Estoy sufriendo porque le enseño la Biblia a otros? ¿Estoy sufriendo por ir a mi grupo pequeño entre semana? Esos son los sufrimientos por Cristo. Pero si yo estoy sufriendo porque he tratado mal a la gente, porque me he metido con personas que no me debo meter, porque no soy obediente a la palabra de Dios, esos no son los sufrimientos de los que aquí está hablando Pedro. Y a veces nosotros como cristianos atribuimos todo a que son los sufrimientos cristianos. Y no. Hay sufrimientos que vivimos porque metemos las patas, porque nos equivocamos. Porque cuando pecamos en contra de Dios, pecamos en contra de las personas y eso tiene consecuencias. Entonces, diferenciemos, y eso es lo que está haciendo Pedro aquí, diferenciar que de ninguna manera ustedes estén sufriendo por el pecado. Que si están sufriendo, sea por vivir como cristianos. Que si están pasándola mal,
es porque viven como cristianos. Y el otro día Pedro decía también, es mejor sufrir por vivir como Cristo que sufrir por andar pecando. Entonces, Pedro aquí hace esta diferencia y finaliza esta porción diciendo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Y aquí Pedro da una frase fuerte. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Primero, Pedro está diciendo algo importante. Y es que este sufrimiento que vive el cristiano es parte del plan de Dios. Y es parte de donde comienza el juicio de Dios. Dios prueba la fe de los cristianos y esta es una forma en la que juzga la casa de Dios. Permitiendo la aflicción, permitiendo el sufrimiento, probando la verdadera fe y permitiendo que la persecución y la hostilidad perfeccione y purifique a los creyentes. Entonces esto tiene que romper con un paradigma en el que yo como cristiano, Dios no va a permitir que me pase nada malo. Yo como cristiano voy a vivir siempre prosperado y en victoria. Porque aquí vemos que Dios está utilizando la prueba para fortalecer al creyente, para edificar al creyente, para consolidar las convicciones del creyente y para evaluar a su iglesia. Y Pedro plantea dos preguntas importantes para reflexionar, diciendo, si este es el juicio para nosotros primero, imagínense cómo va a ser el juicio para los que no siguen el Evangelio después. Pedro está diciendo, nosotros la estamos pasando mal porque nos persiguen, nos matan, nos rechazan, nos meten a las cárceles por ser cristianos. Pero aún en ese estado, Dios está con nosotros. Imagínense cuál es la consecuencia para aquel que ha rechazado a Dios y que Dios nunca va a estar con ellos. Si nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, pasamos por pruebas dolorosas como parte de este proceso de formación y purificación, ¿cuánto más terrible es el destino de aquellos que rechazan el Evangelio? En otras palabras, Pedro está diciendo, si aquí hay un sufrimiento temporal para los cristianos, tenemos la esperanza de que tiene un propósito redentor. Pero ¿qué le espera a aquellos que rechazan a Cristo? ¿Qué les espera a ellos? Entonces Pedro aquí lo que quiere hacer es generar una seriedad y un sentido de urgencia y de entendimiento de que si alguien en medio de los creyentes se está acomodando al mundo, está prefiriendo irse al mundo porque el sufrimiento le está doliendo demasiado, Pedro está diciendo, suave un toque. Hay un fin para todos. Y en ese fin para todos, aunque en este tiempo tengamos sufrimiento, para nosotros hay una recompensa. Pero para que el que se aleja de esto y rechaza el Evangelio, esa consecuencia es eterna. Esa consecuencia de rechazo y de juicio de parte de Dios y de condenación es eterna. Entonces, ojo, por más que duela hoy, no caigan, manténganse firmes, perseveren en su fe, porque aunque duela, hay un propósito, pero para aquel que rechaza el Evangelio, le espera algo peor. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Y termina diciendo, ¿qué será del impío y del pecador? Citando un proverbio, y aquí lo que quiere decir es, si los justos en Cristo son probados y disciplinados por el amor de Dios, ¿qué le espera al impío y qué le espera al pecador? El énfasis acá de Pedro es recordar que hay un juicio y que no pongamos la mirada solamente en lo terrenal, que no pongamos la mirada solamente en estos años de estar en esta tierra, que no pongamos la mirada solamente en la comodidad de estar aquí presentes,
que pongamos la mirada en la eternidad. Que si el justo se salva, y no por mérito, sino por la gracia maravillosa de Cristo que lo sostiene en medio de las pruebas, ¿qué posibilidad tiene aquel que vive alejado de Cristo? Que vive en el pecado, que vive en la impiedad, que ha rechazado a Cristo. No tiene ninguna esperanza. Está perdido sin Cristo. Pedro quiere aquí recordarnos la importancia que tiene el Evangelio. Y que lo que nosotros tenemos en Cristo es inmenso. La salvación en Jesucristo es totalmente inmerecida, pero es inmensa, es maravillosa. Y aunque haya sufrimiento, Pedro quiere animar aquí a sus hermanos que están sufriendo, diciéndoles, nuestra salvación es inmensa y no se compara con el sufrimiento eterno de los que rechazan el Evangelio. Y aunque hoy duela, hay una recompensa maravillosa. Pedro aquí le está enviando un mensaje a la iglesia diciéndoles, no vivan y no anhelen una comodidad espiritual, sino tengan un temor a Cristo, sabiendo que el sufrimiento actual es temporal, que el sufrimiento actual tiene un propósito, pero que el sufrimiento eterno es irreversible. Entonces, este es el mensaje para nosotros hoy. Este es el mensaje. Dios no quiere una iglesia cómoda. Dios no quiere una iglesia que ni cristianos que estén ahí tirándosela rico en su vida y ya. Dios no quiere una iglesia que piense primero en su propio bienestar antes de pensar en el avance del reino. Y esto es muy doloroso, porque no es la realidad de la iglesia en el contexto en el que estamos. Todos aquí fallamos, y me incluyo, en pensar primero en qué casa quiero, qué carro quiero, qué camiseta quiero, que en pensar en cómo podemos hacer que el reino de Dios crezca. Todos aquí fallamos en decir, mejor me quedo callado para no echarme un pleito, cuando probablemente echarme un pleito sea exponer la verdad de Cristo en un entorno donde es difícil hablar de Cristo y hay que hacerlo. Este pasaje a mí me golpea porque es un llamado a la iglesia a entender que si nosotros somos muy amigos del mundo, hay algo malo en nuestro cristianismo. Que si nosotros no tenemos ningún rechazo ni sufrimiento por nuestra vida cristiana, entonces quiere decir que nuestra vida cristiana no es muy distinta a la vida del mundo. Nosotros tenemos la bendición para nosotros de vivir en un entorno donde nadie nos persigue. Pero en vez de aprovechar eso para predicar el evangelio, lo usamos para no movernos. Lo usamos para engordar y engordar como cristianos y no hacer que el evangelio llegue a otras partes. ¿A cuántas personas está usted discipulando? ¿Quiénes son sus discípulos? Piense sus nombres y sus apellidos. ¿Quiénes son? Jesús tuvo 12. No creo que nadie pueda tener más de 12. Pero esperaría que todos aquí tengan al menos uno. ¿Quiénes son sus discípulos? Porque el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. O sea, eso significa, Andrés, vaya y haga discípulos. Tengo que hacer un discípulo. ¿Quién es mi discípulo? ¿A quién está discipulando usted? ¿A quién está aconsejando bíblicamente usted? O usted dice, no, estoy cómodo, no voy a mandar este mensaje, no voy a llamar, no voy a escribir, no voy a buscar, no voy a pasar por el dolor de andar persiguiendo a alguien. No voy a pasar por la incomodidad de dejar de ver esta serie.
para tener que atender a una persona y leer un libro y leer un pasaje bíblico con ella. ¿A quién le ha predicado el Evangelio en el último año? ¿A quién le habló de Jesús usted en el último año? Piense en las personas que lo hizo. 1, 2, 3, 5, 20. ¿A quién le habló de Cristo? ¿Con quién compartió usted un testimonio de cómo Cristo cambió su vida? ¿Con cuántos? ¿Cuánto de su tiempo en la semana está dedicado a tener intimidad con Dios? ¿Cuánto de su tiempo en la semana está dedicado a orar? ¿Cuánto de su tiempo en la semana está dedicado a leer la palabra? ¿Cuánto de su tiempo en la semana está dedicado a servir a las personas, ayudar a los necesitados, a destinar fondos para la misión cristiana? ¿Cómo estamos viviendo como cristianos? Porque lamentablemente el evangelio en esta parte del mundo parece que es esto: venir el sábado a la iglesia e irse para la casa. Venir el sábado a la iglesia para que no pase nada de domingo a viernes. Y ese es el cristianismo en muchas partes de Latinoamérica, el cristianismo en Estados Unidos, el cristianismo en muchos lugares. Un cristianismo donde vengo a sentarme, me leen la palabra, en el mejor de los casos, y me voy para la casa. A eso nos llamó Jesús. ¿Dónde está todo el resto de cosas? Porque si yo veo la Biblia, más bien esos no se parecen nada en lo que hacía la iglesia. Solo reunirse el sábado para escuchar a una persona hablar no se parece en nada de lo que la iglesia hacía en la Biblia. Pero estamos muy cómodos en estas sillas. Estamos muy cómodos los sábados a las 6 de la tarde en ESEPA. Qué triste que vayamos a reaccionar cuando no podamos reunirnos más. Qué triste que vayamos a reaccionar cuando se nos va a morir alguien que amamos. Y ahí sí corra a predicar el evangelio. Qué triste que vayamos a reaccionar cuando hay un hijo enfermo. Y ahí sí corremos a buscar a Cristo. Pedro aquí está diciendo, es extraño si ustedes como cristianos no sufren. Sería raro. Y si nosotros vemos toda la historia de aquellos seguidores de Dios en la Biblia, siempre vemos que hay dolor, hay sufrimiento, hay complicaciones para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pedro termina el texto diciendo, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios. No dice los que sufren nada más. Los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Pedro les dice, entreguen la vida a Dios con total confianza. Si están sufriendo conforme a la voluntad de Dios. Él está diciendo, ponga en manos de Dios su vida para que Él la guarde y para que Él la proteja, pero siga haciendo el bien. Y en este contexto Pedro está diciendo como, no es deje de hacer lo que está haciendo, usted siga haciendo lo que está haciendo, pero ponga su vida en que Dios la proteja, confíe en que Dios lo va a proteger. Pedro no les está diciendo nunca, deténganse, no vuelvan a salir a las calles a predicar, para que no sufran. No, les dice, de ahí, encomiende su alma al Señor, eso es lo que puede hacer. Pero si tiene que sufrir, sufra y siga haciendo el bien.
Encomendar su alma a Dios también es reconocer que mi alma está más segura en las manos de Cristo que en mi propia voluntad. Y que así como el Padre dijo, Jesús dijo al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el creyente cuando sufre debe imitar esa misma entrega y decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que pase conmigo lo que tenga que pasar, pero yo voy a cumplir tu voluntad. Termino con 3 pasajes que hoy quiero que ojalá se los puedan llevar. Y son 3 pasajes de 3 personas que hicieron unas oraciones peligrosas. Yo le llamo así oraciones peligrosas. Hay oraciones muy cómodas que nosotros hacemos y hay oraciones peligrosas. Y la primera oración peligrosa es la de Isaías, que en el capítulo 6, versículo 8 dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Esa es una oración peligrosa. No es una oración de comodidad. El Señor está preguntando, ¿a quién voy a enviar? Necesito enviar a alguien que vaya por nuestro pueblo, alguien que vaya a proclamar el evangelio a nuestro pueblo. ¿A quién voy a enviar? Isaías responde, aquí estoy, envíame a mí. ¿Dónde están hoy los cristianos diciendo, Dios, aquí estoy, envíame a mí? ¿Dónde están en BCP los que dicen, Señor, aquí estoy, envíame a mí? O ahora estamos, Señor, por favor, a mí no me envíes, que eso no me toque a mí. Pero dice, así estamos todos, ¿qué? ¿Cuál es la razón de ser cristianos? ¿Para qué somos cristianos? Después vemos en Hechos, Isaías, una persona común y corriente, dice esto. Después vemos en Hechos a los apóstoles diciendo, ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Aquí los discípulos acaban de sufrir, acaban de ser golpeados, amenazados de que no predique más el evangelio, los van a matar. Y ellos no dicen, Señor, hasta aquí llegó esto, ya yo no lo hago más. Su petición, su oración peligrosa es, considera sus amenazas, pero vea lo que dice después, permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Ellos están diciendo, Señor, vea lo que está pasando, pero denos la fuerza a nosotros para seguir predicando. En ningún momento están pidiendo una vida cómoda. En ningún momento están pidiendo decir, yo ya no quiero esto, yo no quiero predicar. Y más bien dicen que hablemos con confianza y que usted vaya sanando, mostrando señales y prodigios y que se vaya glorificando el nombre de Jesús mientras hacemos esto, en medio del sufrimiento. Y el último pasaje que quiero recordar es el de Jesús. Y dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Esa es la oración de Jesús. Y el camino del cristiano, que es un pequeño Cristo, debería ser la misma oración. Señor, si es posible que yo no tenga que sufrir, si es posible que yo no tenga que hacer esto, si es posible que yo no tenga que pasar por esto, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Cuántas veces nosotros le preguntamos al Señor, Señor, ¿esto que quiero hacer es lo que yo quiero o es lo que tú quieres? ¿Esto que ando buscando es lo que yo quiero o es lo que tú quieres? Vemos a Jesús que siendo Dios le dice al Padre, voy a hacer lo que usted quiera, Padre. Y nosotros a veces tenemos una falta de entender quiénes somos. Porque nosotros le decimos a Jesús cómo queremos, a Dios cómo queremos nosotros vivir lo que queremos.
Nosotros nos damos licencias de decir yo vivo mi vida como yo quiera. Y Jesús, siendo Dios, ni siquiera hace eso. Como que nos desubicamos de quiénes somos y cuál es nuestra realidad. Y es muy lamentable que nosotros permanezcamos caminando así el resto de días que estemos en esta tierra. Yo esperaría que hoy este mensaje llegue a nuestros corazones para decir, hey, esta comodidad en la que yo estoy no necesariamente es demasiada bendición, es peligrosa. Es peligrosa. Porque puedo estar amando tanto esta comodidad que estoy rechazando la voluntad de Cristo. Estoy amando tanto este estilo de vida que yo tengo que no estoy dispuesto a dejar nada por seguir a Cristo. Jesús le decía, por eso es tan difícil que los ricos entren al reino de Dios. Porque están tan cómodos, están tan bien en este mundo, que no están dispuestos a perder nada. El costo del discipulado es alto y significa perder algo. No podemos seguir viviendo como Cristo y como el mundo. Quiero pedirles que oremos en esta dirección y que hoy oremos en la dirección de pedirle al Señor, Señor, danos la valentía para vivir un cristianismo valiente. Que tu Espíritu Santo nos muestre en qué áreas de nuestra vida estamos amando esta comodidad en la que nos encontramos. ¿Será que nos hemos convertido en cristianos dormidos? Que no se mueven, que no actúan, que no cumplen el propósito de Dios y que no hacen avanzar el reino. ¿O será que tenemos 100% la convicción de decir, no, yo no soy un cristiano dormido, yo no soy un cristiano que está apegado a su comodidad, yo soy un cristiano que está caminando la voluntad de Dios? Ese es el desafío, que lleguemos a eso. Y para todos es difícil. Para todos es difícil. Hoy nuestros hermanos que sufren, por ejemplo, los hermanos que están en Cuba sufriendo o que están en otros lugares sufriendo porque no pueden predicar con libertad, no están pidiendo al Señor, Señor, que pare el sufrimiento. Están pidiendo al Señor, Señor, danos fuerza para seguir obedeciendo. Y esa es la misma oración que nosotros tenemos que pedir acá. No es, Señor, trae persecución para que nos activemos. No, es, Señor, danos fuerza para en medio de este entorno que hoy es favorable, hagamos lo que tenemos que hacer. Nos movamos como cristianos. Nos movamos para vivir la voluntad de Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias porque a veces lo que leemos en ella es duro de procesar y nos disciplina y nos corrige y nos confronta. Señor, yo hoy me siento confrontado por tu palabra, confrontado a vivir menos cómodo, menos pensando en mi propio beneficio, menos pensando en mis propias cosas, y que debo vivir pensando más en tu reino. Sé que tengo un lugar importante en el trabajo que corresponde con tu reino. Sé que tengo un lugar que es valioso. Sé que tengo una misión importante. Sé que tengo una tarea importante en tu reino. Y sé y reconozco que por estar ahí pasivo y dormido, me estoy perdiendo ese rol maravilloso que me estás permitiendo vivir. Sé que por estar dormido y pegado a mis cosas y a mis comodidades y a mis temores, me estoy perdiendo de un plan maravilloso, emocionante que tienes para mí. Te quiero pedir, Señor Jesús, que me fortalezcas, que tu Espíritu me llame a los lugares a los que tengo que ir, que tu Espíritu me llame y me mueva
hacia las actitudes que tengo que tener. Que tu Espíritu me muestre la verdad con respecto a esto. Que tu Espíritu me corrija para caminar de acuerdo a tu voluntad y no la mía. Señor, te quiero pedir perdón si he amado más este mundo que tu voluntad. Te quiero pedir perdón si he amado más a este mundo, esta comodidad, si he amado más el estar cómodo, el estar bien, si he amado más mi propio bienestar que tu gloria. Te pido perdón, Jesús, si camino todos los días de mi vida pensando en cómo mejorar mi vida aquí en la tierra y no en cómo caminar o hacer extender el reino de Dios aquí en la tierra. Señor, sé que soy un discípulo tuyo, sé que eres mi Señor, sé que tengo que responder con obediencia a tu llamado de ir a ser discípulos y sé que no lo estoy haciendo. Y te pido, Señor Jesús, que me perdones, que me limpies de mi maldad y que me ayudes de ahora en adelante a hacer lo que me corresponde. A ser un discípulo que obedece a Cristo, que enseña a otros a obedecer a Cristo, que predica el Evangelio, que defiende la fe, que expone la verdad sin temor, que ama al hermano. Señor, por favor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de nuestra iglesia. Ten misericordia de nuestro país. Que nos movamos antes de que tengamos que ser perseguidos o rechazados o maltratados. Que aprovechemos esta ventana que tenemos para predicar con libertad. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén.